Una de las frases que seguido repito en la consulta es: no importa el objetivo de la dieta, si es para subir, bajar de peso, para generar más músculo, para controlar alguna situación de diabetes, no importa el objetivo de la dieta, no debe de frenar ningún proceso psicosocial. Este tipo de neurodivergencias nos podría hablar de, por ejemplo, personas que perciben el mundo de forma un poco distinta simplemente por así llamarlo, su programación cerebral. Cada persona tiene un metabolismo distinto. Ejemplo, depende de si es hombre o si es mujer, depende de la edad, depende de la actividad física, depende también si hay alguna cuestión, por ejemplo, hipotiroidismo o alguna condición que pueda volver el metabolismo un poquito más lento o más rápido dependiendo del caso. ¿Cómo crees que podemos vivir mejor? Vivir mejor, más allá de lo evidente, con Zach Torres. El contenido de este podcast es informativo y refleja opiniones personales. No sustituye asesoramiento médico, psicológico ni profesional. Si necesitas ayuda, consulta con un especialista calificado. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Vivir Mejor Más Allá de lo Evidente. Yo soy Zach Torres, los invito, ya saben, a que se suscriban, compartan y comenten para poder crecer el proyecto y llegar a más personas. El día de hoy vamos a hablar de la psiconutrición, dieta flexible, todos estos temas que por ahí se abordan desde la nutrición, pero también desde un aspecto un tanto psicológico. Y para eso nos acompaña el día de hoy Fernando Calderón, nutriólogo. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Estoy muy a gusto de estar aquí el día de hoy. Muchas gracias a ti por darte ese tiempo y la plática que vas a compartir con nosotros. Fernando, ¿gustas darnos un breve resumen de la preparación que tienes? Claro, soy licenciado en nutrición, egresado de la Universidad de Guadalajara. Me dedico mucho a la cuestión de la consulta privada, abordando temas en específico endocrinológicos, como la cuestión de abordaje en diabetes, alguna enfermedad crónico-degenerativa, el enfoque también de psiconutrición para abordar trastornos de conducta alimentaria, también lo que sería ya una situación de neurodivergencias, que también está como muy en pañales este tipo de situación, y pues lo clásico como nutrición deportiva o manejo de control de peso. Súper bien, Fernando. Pues te voy a hacer aquí algunas preguntas que nos mandaron los seguidores de acuerdo obviamente a este tema. Y la primera es, ¿qué significa exactamente dieta flexible y en qué se diferencia a una dieta tradicional o restrictiva? Ok, mira, el término de dieta flexible en sí no es tan nuevo. Esto es algo que ya pues prácticamente en la carrera de nutrición se va manejando desde hace mucho tiempo con la búsqueda de hacer que el paciente se sienta más cómodo con lo que come. Ejemplo, yo te podría decir, ¿qué sientes tú o qué piensas tú que es más nutritivo? ¿Una ensalada tal vez con algo de pollo, sus verduras, tal vez un poco de pasta cocida o una hamburguesa? Así a grandes rasgos te diría el pollo con la ensalada. Ok, pero si nos vamos por equivalencias, la cuestión de la pasta, que sería un carbohidrato, lo encontramos en el pan. Exacto. La proteína, que sería el pollo, lo encontramos en una hamburguesa. Y las verduras que podemos encontrar tanto en la ensalada como en la hamburguesa, ya se complementan. Entonces, ¿qué se trata la nutrición flexible o este enfoque flexible? Buscar que el paciente se sienta cómodo con lo que come sin llegar a pensar, estoy a dieta, tengo que limitarme en lo que como, tengo que sufrir en algunos casos que los pacientes dicen, es que no siento que esté haciendo una dieta, siento que estoy comiendo como debería ser. Pues sí, así debería ser. No debemos de limitarnos, sufrir, ver esto como de, ya viene el fin de semana, ya me voy a salir de la dieta, sino decir, ok, estoy comiendo, como algo que me gusta y lo estoy disfrutando. Ese es el enfoque de nutrición flexible. No llegar a decirle al paciente, a partir de hoy, 0 harinas, pura proteína, vamos a comer esto otro, sino es enseñarlo a comer para que disfrute cualquier cosa. Cada quien tiene enfoques, gustos y necesidades distintas. Hay que enseñar al paciente a comer de esa manera. Ok, qué interesante. Y también qué daño y qué estigma ha cargado esta palabra de dieta, ¿no? Que, claro. O sea, todos tenemos una dieta. Que es básicamente lo que comemos. Exacto, ¿no? El término de dieta es lo que una persona come todos los días. Yo con mis pacientes prefiero utilizar el término de plan alimenticio. ¿Por qué? Justamente como lo mencionas, ¿escuchas dieta? Uy, sí. Ya, restricción, me voy a quedar sin sabor. Lechuga. Exacto, entonces cuando hacemos un plan de alimentación, entre que lo vamos procesando es como, sí, la dieta, pero ya no lo sentimos de golpe como restricción, prohibición. Entonces ahí es la cuestión de ir variando un poquito los términos para que también uno como paciente se sienta cómodo.
Muy bien, perfecto. La siguiente pregunta, Fernando, es, ¿realmente se puede bajar de peso comiendo de todo? Así es. En este caso, muchas veces nos han enseñado justamente lo que comentábamos, prohibir en lugar de enseñar al paciente a comer. ¿Qué pasa si yo te llego a prohibir algo? Tú lo vas a ver como algo que no se debe de consumir, algo que tengo que evitar, y si lo llego a consumir, voy a arruinar el proceso que tengo. Y culpa, ¿no? Exacto, justamente es a lo que nos lleva, a una situación de culpa. ¿Vale la pena sentir culpa por lo que comemos? No, para nada. ¿Por qué? Porque en este caso podríamos decir, ok, voy a comer de alguna otra manera, pero ¿puedo comer esto? Sí. ¿Puedo comer esto otro? Sí. ¿En qué se basa? Cantidades y frecuencias. No es lo mismo decir, bueno, voy a agarrar tal vez digamos una rebanada de pizza, una hamburguesa. Ok, ¿con qué frecuencia? ¿Cuánta cantidad vas a consumir? Si nosotros decimos, bueno, volviendo otra vez al ejemplo de la hamburguesa, voy a comerme una hamburguesa, tomando en cuenta que ya vi que en teoría es parecido a una ensalada, no me voy a comer la hamburguesa a diario porque tal vez va más frita a comparación de la ensalada. Volvemos otra vez a la frecuencia y cantidad. Que si tal vez voy a comer frutas, que las frutas son muy malas porque tienen glucosa que va a alterar la insulina. Exacto. Satanizadas las Claro. pobres frutas. Debemos de entender que hay ciertos grupos de nutrimentos que se deben de consumir diario por necesidad biológica. Y hay otros que prácticamente podemos tenerlos como más opcionales. Ejemplo, ¿las galletas es algo que el cuerpo necesita? No. ¿Está mal que lo lleguemos a consumir? Tampoco, porque si lo consumimos diario, sí nos puede generar un exceso de calorías. Pero si lo estoy consumiendo esporádicamente, porque en la oficina la compañera compró galletas y me ofreció una, no va a romper mi plan de alimentación, no me va a sacar de estos resultados que voy logrando. Si dijéramos, bueno, diario me compro mis galletas, diario me acabo el paquete, otra cosa es. Claro, súper bien. La siguiente es, ¿cómo se logra el equilibrio entre comer saludable y disfrutar sin culpa? Justo lo que estamos hablando. Esa es una cuestión que yo abordo mucho con mis pacientes. Yo entre broma y realidad les digo a los pacientes, ¿cuándo debemos de sentir culpa? Cuando eso que quisimos comer, que compramos tal vez, supo malo. De ahí en más, no hay que sentir culpa por alguna otra cosa. Mal al estómago porque ya estaba pasado. Claro, pero de ahí en más, por ejemplo, pacientes me han llegado a comentar, acudí con un nutriólogo y me regañó porque en mi cumpleaños comí pastel. A ver, ¿cuándo más vas a volver a cumplir años? ¿Qué tal y era un proceso social donde decíamos, bueno, se reunió la familia, no es algo que es tan cotidiano? No pasa nada. La culpa viene cuando nosotros podemos tener decisión sobre las cosas que pasan en el día a día. Ejemplo, volvemos a las galletas. Yo decido si compro galletas o no. Yo decidí comprarme galletas diario. ¿Debo de sentir culpa? En específico no, pero sí ser consciente que si tengo un objetivo en específico, no lo puedo lograr de esa manera. Claro. Si yo digo, ok, me compré unas galletas, estas galletas son mis favoritas y las consumí la última vez hace 2 meses, ¿por qué sentir culpa? Volvemos a lo mismo, lo vas a consumir diario, sabes que no es tan adecuado, cambiemos un poquito ese enfoque. Sabemos que es algo que no consumes tan frecuentemente, no pasa nada. Al día siguiente puede ser que ya caminaste más, ya hiciste más actividad física, por algo tal vez tuvimos un gasto calórico mayor. Esas galletas pues en realidad ya las quemamos. No debemos de caer en una situación de culpa, más cuando decimos, disfruté lo que comí. Sí. Qué buen enfoque le das tú a tus pacientes, Fernando. ¿Qué errores comunes comete la gente cuando intenta aplicar una dieta flexible por su cuenta? Ok, el error más común con una dieta flexible es guiarse de dietas anteriores o de abordajes anteriores. Okay. Ejemplo, ya me voy a poner a dieta, va a ser una dieta flexible, mañana empiezo a cocer pollo y voy a comprar pura espinaca y pues me gustan las verduras tal vez, el pepino, voy a comer pepino. Sí, pero estamos otra vez asemejando el patrón de prohibición. Me estoy engañando con, soy flexible, me estoy comiendo el pepino que a mí me gusta, estoy tal vez comprando pollo que a mí me gusta, pero no tenemos una variedad. En este caso, cuando yo abordo a mis pacientes, podemos tener 2 tipos de abordaje. Podría ser tal vez con un menú fijo donde les digo, ya viene el platillo preestablecido, ya nada más hay que checar que tenemos que comprar y prepararlo, o podemos tener un sistema de equivalentes donde cada quien va armando su comida.
Siempre cuando les ofrezco estas dos opciones dicen, ay, ¿cuál elijo? ¿Me voy por el menú fijo porque ya está establecido, va a ser más sencillo? No, me voy porque en este me dijo que yo puedo armar cualquier cosa. Empiezan con él, la siguiente consulta me dicen, pues no salí de sándwich de huevo, no salí de la ensalada, del pollo a la plancha, del pescado empapelado. Y ya cuando les doy un menú fijo me dicen, oye, te equivocaste, trae pozole, trae hamburguesas, trae tacos. ¿Por Este no es qué? el mío. Exacto, porque otra vez decimos, es una alimentación flexible. Pero al no tener algún abordaje nutricio, cuando a veces lo hacemos sin un conocimiento adecuado o sin la guía de algún licenciado en nutrición, pues prácticamente, ¿qué puede llegar a pasar? Me baso con lo que sé, lo que busco en internet, lo que me dijo la vecina, lo que le funcionó justamente a la amiga, y al final terminamos armando un plan restrictivo, sin base y al final con complicaciones. Disfrazado de flexible. Exacto. Ok. Oye, Fernando, y también escuché por ahí, no sé si sea cierto o si nos puedas hablar un poquito de este tema, que por ejemplo, si, no sé, me gusta mucho el pan y las galletas y todo esto, ¿no? Que en teoría el mejor momento para consumirlo, de acuerdo o sea, desde un punto de vista fisiológico, es antes o después de hacer ejercicio o actividad. ¿Qué tan cierto es que porque te sube la glucosa y te prepara antes de, o ya cuando terminaste, como traes un pico de glucosa y lo combinas con proteína, tu cuerpo lo asimila mejor? Ok, depende mucho también del objetivo que el paciente tenga. Ejemplo, ¿es una persona que quiere ir a perder grasa por parte de actividad física? Ok, vamos a tal vez trabajarlo como una opción en otro momento del día, no precisamente en ese momento de la actividad física previo o después del ejercicio. Okay. ¿Por qué? Porque lo vemos como un método de recompensa. ¿En qué sentido? Acabo de terminar mi rutina de gimnasio, salgo, me compro un pan, me lo merezco. Ahorita acabo de quemar calorías, me compro mi pan. Y si no tenemos un control adecuado, no es una pieza, son 2 o 3 piezas. Y esto nos puede llevar a algún otro descontrol. Pero si el paciente va en una búsqueda de un aumento de masa muscular, lo que le llamamos etapa de volumen, ahí sería conveniente que fuera previo al ejercicio para que se utilice como combustible durante la actividad física y que no se desgaste contenido muscular. Es decir, lo utilizo de reserva para quemar esta caloría, para poder tener un poco de combustible, pero mi músculo se mantiene intacto. Ahora sí que depende mucho del enfoque y también de la percepción del paciente. Ok. Y, o sea, tengo entendido que los alimentos, sobre todo los altos en calorías, ¿no? Los carbohidratos, pues tienen esta subida de glucosa, y que la glucosa se almacena en una parte en el músculo y otra parte en el hígado. Así es. Y el excedente se convierte en grasa. Así es. Tengo esta duda de, ok, me comí un pan y está ahí en la sangre, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasa para que, si no la usé, ya se convierta en grasa? ¿O no es tan fácil como de determinar ese punto? No es tan fácil, ¿por qué? Porque hablamos de metabolismos. Cada persona tiene un metabolismo distinto. Ejemplo, depende de si es hombre o si es mujer, depende de la edad, depende de la actividad física, depende también si hay alguna cuestión, por ejemplo, hipotiroidismo o alguna condición que pueda volver el metabolismo un poquito más lento o más rápido dependiendo del caso. Okay. Entonces no es tan fácil decir, no hice ejercicio, me comí un pan, a los 30 minutos ya se convirtió en grasa. ¿Esto de qué depende? De algo que tal vez hemos escuchado mucho ya en internet, que es el déficit calórico y el superávit calórico. ¿Qué quiere decir esto? Mi cuerpo, haciendo unos ciertos cálculos, que inclusive ya mucha gente los puede encontrar de forma rápida, algunas calculadoras de gasto energético, podemos decir, bueno, soy una persona de tal estatura, tal edad, de tal vez de algún sexo en específico, y me estoy dando cuenta que, pues, como mucho, pero resulta que eso que yo estoy comiendo mucho ni siquiera llega a ser un superávit calórico. No se va a conformar como tejido muscular nuevo ni como grasa porque no llega a sobrepasar mis funciones o mis necesidades básicas. Pasa también lo contrario, hay gente que subestima en algunas ocasiones. Yo como poquito y resulta que ese poquito es todo lo de un buffet. Entonces ahí es cuando decimos, bueno, hay que checar entonces qué estoy comiendo, cuánto estoy comiendo y si podemos guiarnos justamente con estas calculadoras, que yo siempre les recomiendo, solamente cuando tenemos algún abordaje nutricional. Si no tenemos conocimiento de este tipo de cosas, vamos a llegar a un conteo de calorías que nos puede llevar a una cuestión ya de obsesión. La obsesión se puede llegar a traducir a algún trastorno de conducta alimentaria.
Pero en este caso digamos, ok, yo normalmente ya con estas calculadoras me di cuenta que como 2000 calorías, pero yo debo de comer 1800. Si estoy por debajo de las 1800, así me haya comido un pan, no se va a conformar como grasa. ¿Por qué? Porque sigue en el gasto de combustible que mi cuerpo necesita. Es como si lo utilizáramos o lo viéramos como si fuera un carro. Digamos, hay un carro que necesita recorrer una cierta cantidad, son tantos números de kilómetros y necesita un combustible para llegar a esa situación. Yo no le doy tanto combustible, no voy a llegar a esa situación, nos vamos a quedar un poquito atrás. Es decir, si yo voy a ver ese carro como si fuera mi cuerpo, no le doy este combustible que serían las calorías y no lo llevo a un punto mayor para sobrepasar esa frontera que sería el superávit calórico, que es todo lo contrario del déficit calórico, nunca voy a subir de peso. Puede haber modificaciones en músculo y grasa, pero en peso tal vez no. La famosa recomposición corporal. Exacto. Oye, Fernando, ahorita que decías esto de las calorías, justo estaba pensando en dos cosas. No sé si llegaste a ver o has visto, de repente, no sé si son nutrólogos, médicos, pero que afirman que el tema de las calorías no existe. O sea, que dicen, no, o sea, eso de las calorías es un invento y no existe. Y también esta otra contraparte de llegar al extremo de contar caloría por caloría casi de lo que te estás comiendo, ¿no? Exacto. ¿Qué opinas de esto? ¿Has visto este tema de que dicen que las calorías es un invento y que realmente no existen? Mira, ahorita pues con la cuestión de la facilidad de encontrar información, tenemos pacientes sobreinformados. Que ya... desinformados, diría yo, ¿no? Exacto, sí. Donde ya investigaron tanto que al final, al no saber manejar la información, ya no saben ni qué es real ni qué sí. En este caso, con la cuestión de las calorías, podemos decir, bueno, es que dicen que no existen las calorías. Términos adecuados, por ejemplo, podría decirse que las calorías es cómo la cuestión de la temperatura puede llevar a, pues prácticamente, el gasto de algún combustible meramente metabólico. Es decir, las calorías, por su término en latín de calor, tienen que ver justamente por esta cuestión de hago ejercicio, aumento la temperatura de mi cuerpo, empiezo a quemar este tipo de combustibles metabólicos. ¿De qué existe? Existe. Pero también ya las tendencias en nutrición nos llevan a no llegar a este conteo de calorías o esta obsesión de saber cuánto estoy comiendo, cuánto no estoy comiendo. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, te lo pongo como un ejemplo muy sencillo. ¿Sabes cuántas calorías requieres? No. Ok, y si te digo que normalmente estás comiendo 1800 calorías, nos asusta, nos da calma, nos tranquiliza. Yo creía que es poquito. De acuerdo a lo que según yo creo que debería de estar consumiendo, diría, uy, pues estoy en un déficit. Normalmente la población mexicana ronda entre las 1800 a 2000 calorías como base de una nutrición adecuada. Entonces podríamos decir, bueno, para mis objetivos, que tal vez es mantener peso, podría ser una opción. Para mis objetivos de aumentar masa muscular, estoy muy por debajo. Para mis objetivos de tal vez perder algo de grasa, también estoy muy arriba. Entonces, depende mucho, pero necesitamos educarnos en toda esta cuestión para saber cuándo ya estoy teniendo un exceso de calorías y cuándo no. ¿De qué me sirve saber que en la mañana me comí tal vez un sándwich, que ahí van ya 400 calorías, que aparte en la comida, pues bueno, me quise ser la persona más fitness y me hice un platillo, tal vez con pescado, con verduras, con pocos carbohidratos, van otras 400 calorías, pero pues ya dejo de contar ahí y en la noche me voy a los tacos porque me quedé con hambre, aprovecho que no falte la coquita para que amarre bien y al final, ¿qué pasa? Pues prácticamente ya no sabemos cuántas calorías consumimos, entramos en pánico, al día siguiente volvemos a contar, no, es que ayer comí más, hoy voy a comer menos. Y empezamos con esta restricción y sistemas de recompensa, donde lo único que nos llevan es a tener culpa y a tener cambios no tan positivos con el cuerpo. Entonces, contar calorías siempre nos va a llevar a una cuestión donde decimos, ¿sé lo que estoy haciendo o no sé lo que estoy haciendo? Y si supiéramos, ¿qué hacemos con ese objetivo? Ya sé cuántas calorías estoy consumiendo. ¿Ahora qué? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que quiero, no? Y justo también esta parte de, como mencionas tú, de educar de alguna forma al paciente o a las personas, también de qué tipos de alimentos, en qué momentos, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, regresando al tema del déficit calórico, y alguien dice, uy, no, pues me van a poner pura lechuga y cosas así, pero
escuché esto que también me hace mucho sentido. Es que no es que comas menos, es que comas más de otras cosas y menos de otras cosas. O sea, por ejemplo, no sé, voy a inventar si una galleta tiene 100 calorías y a lo mejor un plátano tiene 50, por decir algo, y los dos como que te dan ese azuquitar, pues ahí ya vas viendo, ¿no? O sea, también, por ejemplo, hay alimentos hipercalóricos que en su tamaño, pues a lo mejor es muy chiquito, pero te aporta un montón de calorías. Y por el contrario, ¿no? Hay unos alimentos que son súper voluminosos, que te llenan, pero que te aportaron muy poquititas calorías. Entonces, es como tú mencionas, es educar, es aprender qué alimentos y de acuerdo a qué plan y a qué objetivos al que quiero llegar, ¿no? Una frase que nos funciona mucho es, no es comer menos, es comer mejor. ¿En qué sentido? Justamente como lo mencionas, hay algunos alimentos que en poco espacio son hipercalóricos. Ejemplo, algo muy común que veo en la consulta, es que me compré unas galletas de avena. Marca la que tú quieras. Porque la avena es saludable, ¿no? Ajá, y sí, no voy a sí, engordar. sí. Claro, es avena, es mejor que la harina. Ajá. ¿De dónde viene la harina? Muchas veces de la avena o del trigo. Sí, creo que el tema de la harina está muy confundido porque al final la harina es un producto degradado en granitos, ¿no? Puede ser harina de avena, de trigo, de salvado, Exacto. hasta de brócoli una claro, vez que hay. Claro, pero ahí la cuestión ¿es harina o es harina refinada? Que ahí es cuando ya estamos hablando de lo que todo el mundo piensa con las harinas. Es decir, galletas, productos de confitería, panes, todo este tipo de cosas. Volvemos a lo mismo. Ok, voy tal vez a comer harinas. Sí, pero ¿cuánto vas a comer de esas harinas? ¿De qué manera las vas a consumir? Volvemos a lo mismo de las galletas. Voy a comerme unas galletas de avena porque ya a partir de ahora voy a ser la persona más nutritiva del mundo. Googleenlo, por favor, googleenlo. Busquen una receta de galletas de avena y díganme cuánta grasa no tiene. No es para satanizar la grasa. ¿Por qué? Porque el cuerpo también necesita su cierta cantidad de grasa para la producción de hormonas, para el buen funcionamiento del cuerpo. Pero hay productos engañosos. Esas galletas de avena realmente van a tener un valor calórico mejor que algunas que encontramos en la tiendita. Posiblemente no. Sí, muchas veces incluso hasta he visto que hacen comparaciones que unas galletas justo de avena saludables, super fitness, tienen más calorías, azúcares añadidos, o sea, muchas otras cosas en comparación de unas galletas normales de toda la vida que según son muy malas, las comparan y al final las de avena, las saludables entre comillas, terminan siendo, digamos, peor en el sentido en el que te van a dar más calorías, más azúcares y en nutrición realmente te van a dar lo mismo, o sea que ninguna es así como súper nutritiva, es más bien un postre. Exacto. Pero que comparándolas, pues hay veces que hasta las disques saludables son peores, ¿no? Volvemos a lo mismo que le comento a mis pacientes. No hay algún alimento que esté por arriba de otros. La nutrición se basa en balancear todos los grupos de alimentos con frecuencias y volvemos a lo mismo con cantidades. Puede ser que digamos, bueno, es que ya me puse a checar el empaque nutricional y veo que este está mejor que este otro. Sí, ¿por cuánto? ¿Con qué frecuencia los vas a consumir? ¿De verdad te vale la pena comprarte estas galletas que dices, bueno, ni me gustan, saben a pasto, no me gustaron para nada? Pero me voy a ahorrar 100 calorías. Exacto. Y esas 100 calorías, cuando nos fuimos a la casa de la abuelita, que llegamos y nos dice, ay, mijo, te acabo de tortear. Bueno, mejor, en lugar de haber buscado esas galletas, hubiera llegado directamente con la abuela, comía bien y ya no tenía ahí que estar contando calorías otra vez. Entonces, hay que checar mucho también, por ejemplo, qué es lo que nos está ofreciendo el producto, porque el producto puede ser engañoso. Es una galleta de avena y en la portada vienen personas que están haciendo ejercicio. Súper delgadas. Exacto. Decimos, pues es para el gimnasio, es para el ejercicio. La probamos, esa avena sabe muy dulce, está crujiente. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero es para el gimnasio. No captamos que ese sabor dulce es porque trae una capa de posiblemente algún azúcar, que la misma preparación genera estos cristales de azúcar, por eso es más crujiente cuando la avena es delgada o es blanda. ¿Por qué? Porque decimos, ya me atrapó la idea de que es algo más nutritivo, no analizo lo que estoy probando. Ok. Oye, Fernando, y me gustaría que nos vayamos metiendo al tema de la psiconutrición que me comentaste, que se me hizo súper interesante. Primero me gustaría, mencionaste hace rato las neurodivergencias. ¿Qué es esto de las neurodivergencias? Ok, esto ya entra un poquito más en áreas de la salud mental, donde podríamos hablar que las más comunes es déficit de atención y también la cuestión del autismo.
Pero los mismos psicólogos, psiquiatras, todas las personas encargadas en el área de la salud mental hablan de que es una especie de sombrilla o de paraguas, en la cual están varios espectros, por así llamarlo. Bipolaridad, trastorno de ansiedad generalizada, son muchísimos, los cuales, pues bueno, últimamente han tomado un poquito más de papel en la sociedad porque se les da un enfoque más concreto y de manera más adecuada. Este tipo de neurodivergencias nos podría hablar de, por ejemplo, personas que perciben el mundo de forma un poco distinta simplemente por así llamarlo, su programación cerebral. No es que ellos quieran ver el mundo distinto, su cerebro prácticamente así lo analiza y es a lo que los puede llegar a llevar. Ejemplo, una persona con autismo puede ser una persona que alguien fuera del espectro tal vez de la neurodivergencia dice, ay, es muy frío, es tal vez un poco grosero. No, su cerebro no tiene estas habilidades para decir, mira, esta persona me voltea a ver, déjame le sonrío. Cada persona tiene un mundo distinto en la cabeza y con la neurodivergencia es donde nos queda más claro. Ok, y ya abordándolo desde un aspecto nutricional, ¿qué aspectos cambian en la alimentación en una persona con déficit de atención o con autismo, o qué otros aspectos sí deben de tener un poco más de atención en cuanto a este tema de la alimentación? Muy bien, mira, cuando hablamos, por ejemplo, de un abordaje para una persona neurotípica, que es el fuera de esta sombrilla que comentábamos, ¿qué pasa? Normalmente tiene sus objetivos muy marcados, quiero bajar de peso, ok, vamos a restringir calorías, vamos tal vez a incentivar con actividad física, pero llega alguien con déficit de atención, conozca o no conozca su diagnóstico. ¿Qué va a pasar? Nuestra química cerebral no es la misma, entonces va a ser una persona con deficiencia de dopamina. ¿Y dónde va a encontrar la dopamina? La vamos a encontrar en respuestas rápidas o inmediatas, como lo es el alimento. Entonces, ¿qué es clásico de una persona con un déficit de atención por hiperactividad? Un trastorno por atracón. Comen de forma un poco más desmesurada, por así llamarlo, porque llegan a tener este estímulo de dopamina y el cuerpo dice, quiero más de esto. Y no se pueden frenar tan fácilmente. Podríamos decirle, igual que a la persona neurotípica, tanto alimento distribuido a lo largo del día, vamos a comer de esta manera, pero resulta que ese paciente llega a la noche y porque le faltó alguna cuestión de dopamina, porque tuvo mucho estrés en el día a día, porque tuvo una rutina muy monótona en algunas ocasiones, llega el alimento y el alimento va a ser punto y aparte de todo lo que habíamos trabajado. En este tipo de casos, el abordaje es, en primera, evitar la situación de culpa. He tenido muchos pacientes que llegan y dicen, es que el nutriólogo me regañó porque yo comí esto. Bien, el nutriólogo no está en tus zapatos. El nutriólogo es alguien que te va a ayudar a guiarte, por eso tenemos una entrevista consulta a consulta para saber cómo es tu rutina diaria, cómo ha sido tu actividad física, cómo está tu descanso, que influye mucho en la producción de ciertas hormonas como dopamina, serotonina, cualquier otra cosa. Son personas que llegan a tener una poca regulación con leptina, que es una hormona que genera saciedad. ¿Cómo? Pero como no detecto la leptina, no detecto esta saciedad, no sé cuándo frenarme. Y ya cuando me doy cuenta, lo que creí que iban a ser 2 quesadillas, fueron 2 quesadillas, un cereal, aproveché que había un tamal y aparte me agarré un pan. Entonces, esa es la situación. Me ha pasado. Ok, Fernando. Y bueno, para empezar, quiero hacer un paréntesis que me parece súper mal esto de que lleguen las personas, es que el nutriólogo me regañó, es como ir al doctor y también esto, ¿no? Lo hemos comentado aquí, es que el doctor me regañó por esto, es como también si vas al psicólogo y te sientes regañado, pues oye, se supone que voy a pedir ayuda, ¿no? O sea, no es como para que te estén ahí regañando, diciendo de cosas. Desde mi punto de vista, creo que no es algo muy, muy profesional. Pero entonces, ¿se podría entender que las personas que tienen TDA suelen tener estos atracones, pero también hipercalóricos, o no necesariamente? Por esta deficiencia de dopamina, algo que nos puede llevar a esta sensación de sentir que ya me estoy calmando, que me estoy regulando, es justamente alimentos altos en azúcar o altos en grasa, o también con alta palatilidad. ¿Qué es la palatilidad? La combinación de alimentos salados con dulces, o en este caso, muy dulces, que por ejemplo,
lo podríamos encontrar en los alimentos ultraprocesados. Ya lo que encontremos en cualquier tiendita, pues bueno, va a venir con una carga de conservadores, con un sabor salado, más del azúcar que viene en el producto, haciendo que esto a nivel cerebral nos genere un poquito más de atracción. Decimos, estoy estresado, falta de dopamina, voy a buscar tal producto. Ya llegué, lo comí, dije, voy a agarrar tal vez si son unas galletas, 2 galletas, me acabé el paquete. ¿Cuándo me lo acabé? No sé, pero ya me quedé con hambre, voy a buscar otra cosa. Porque este tipo de alimentos pueden solamente camuflajear un momento esa situación. Ok, ya comí esta alta cantidad de azúcar, nada ha cambiado en mi rutina, voy otra vez por lo mismo. Y se vuelve a repetir y a repetir y a repetir. ¿Por qué? Porque podemos buscar también la regulación de la leptina a partir de frutas y verduras. Podemos buscar que el vaciamiento gástrico, es decir, con qué velocidad el alimento pasa del estómago al intestino, y cómo lo podemos procesar de forma despacio para que no tengamos elevación de glucosa o algún otro componente. Pero si no tenemos un abordaje nutricio, pues me voy a comer las galletas porque se me antojan, ni por aquí me pasa que debo de comer frutas o verduras, tal vez mi contenido de proteína es muy bajo, no tengo estos factores que potencian la saciedad, empiezo a sentir un poco de hambre, voy a buscar cualquier otra cosa que me ayude a bajar esta sensación de necesidad de otros alimentos. Y entonces, ¿cuál sería, digamos, una solución práctica tomando este caso? Me imagino que obviamente depende de muchos factores, pero, por ejemplo, algo que yo siento que me ha servido es justo subir el tema de las proteínas, porque te sientes más saciado y aunque se te antoje, pues ya te sientes lleno, y dejo hasta el final lo que sé que me gusta dulce, pero ya como un postre nada más, porque justo ya comí proteína y carbohidrato y fibra y tal, y ya estoy llenito y ya pues nada más me echo al final un pedacito de chocolate con semillas y algo así más, pues en menos cantidad, ¿no? Que si me lo empiezo a comer eso, pues ahí sí le echo hasta 3, 4 platitos, ¿no? Mira, hay un término que se llama crononutrición, que nos habla de cómo podemos comer ciertos alimentos en cierto orden para mejorar procesos de saciedad. Ejemplo, si yo empiezo primero, digamos, tenemos un plato con bistec, va a tener tal vez nopales y va a tener arroz. Hablamos de 3 grupos principales de nutrimentos. Hablamos de la cuestión de la proteína en forma del bistec, tenemos los carbohidratos o hidratos de carbono en forma del arroz y tenemos también algún componente de fibra por parte de las verduras. Si yo empiezo con las verduras generan un vaciamiento gástrico lento. Otra vez volvemos a ese término, es decir, con qué velocidad va a pasar del estómago al intestino, y cuando el estómago está vacío, le manda señales al cerebro para decirle, oye, no tenemos nada, no nos vayamos a quedar sin energía, mándame algo más. Pero cuando tenemos esta fibra, ese vaciamiento es más lento. Entonces el estómago va a decir, ahorita no te voy a mandar nada, tienes algo con lo que estás trabajando, hasta que termines de digerirlo, vamos a buscar un poquito más de alimento. Entonces, empezamos con las fibras, ya sea frutas o verduras, en específico verduras. Continuamos con la proteína, que nos va a ayudar a que también tengamos mayor proceso de saciedad, y aparte, como plus, cuando nosotros primero consumimos algo con fibra o algo con proteínas y grasas, la absorción de la glucosa o los carbohidratos como tal pasa a segundo término. ¿Qué quiere decir esto? Se absorbe, pero mucho más lento. Esto es importante para alguien que vive con diabetes. ¿Por qué? Porque no va a ser un pico de glucosa. Esto también lo va a llevar a sentirse saciado, ya no va a buscar algún estímulo con algún otro alimento, pero pues bueno, ahora sí que cada persona es distinta, volvemos a lo mismo. Puede ser que comió en ese orden, yo siempre después de que como quiero algo dulcecito. Está bien. Volvemos otra vez a lo que comentamos, frecuencias y cantidades. Acabas de comer, quieres algo dulce, ¿qué te vas a comer? No vas a ir a acabarte un bote de nieve, vas a agarrar un pedazo de chocolate, vas a agarrar tal vez, si quieres nieve, pero no va a ser una cantidad muy grande. No va a ser el litro. Exacto. Y a pesar de que consumamos eso, no nos va a llevar a aumentar de peso si todo está dentro de lo planeado. Ok, súper bien. Fernando, y en el tema del autismo, por ejemplo, ¿qué peculiaridades habría en este caso? Mira, en el autismo hay un término que es alimentos seguros. Cuando escuchamos alimentos seguros, podríamos decir, bueno, algo que sea higiénico, algo que tal vez me pueda dar algún beneficio a la salud. No es el término adecuado.
alimentos seguros, en específico en autismo, es eso que esa persona que vive con algún espectro autista siente como un alimento que no le va a generar ningún problema. Ejemplo muy común, todos los días, fulanito, digamos, Pepe. Pepe todos los días come huevo en las mañanas. ¿Por qué? Porque cada vez que lo come no le ha pasado nada malo, no le ha cambiado el sabor, no le ha generado algún problema estomacal, no le ha generado alguna situación de alergia. Entonces, para esa persona con autismo, consciente o no de esta situación, es un alimento que puede comer 1001 veces y no le va a pasar nada. ¿Por qué? Porque dentro de su lista de alimentos seguros, el huevo es una posibilidad. Esto hace que las personas con autismo se limiten. Es todo lo contrario a un déficit de atención. Con el déficit de atención decimos, me falta dopamina, tengo hambre, voy a comer, como. Mientras que la persona con autismo puede decir, voy a comer huevo, ay, pero tiene jitomate y el jitomate no está en mi alimento seguro, no lo voy a comer. Y por más que le insistas, tiene jitomate, no lo voy a comer. El autista preferiría no consumir alimento, digamos, es el desayuno, prefiere no desayunar a comerse algo que tiene ese alimento que no está en su lista de alimentos seguros. ¿Cuál es el trabajo nutricional aquí? Voy a buscar cuáles son tus listas de alimentos seguros, vamos estructurándolas un poco y vamos viendo qué deficiencia nutrimental tienes. Ok, comes huevo, pero te comes una pieza y tal vez por tu estatura, por tu musculatura, por tu actividad física, requieres tal vez 2, 3 piezas de huevo. Pero el autista dice, yo como una pieza y de ahí no me sacas. Ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a checar tolerancias. Hay que negociar con el paciente en este aspecto. Oye, ¿quieres comerte un huevo? ¿Pero habría algún problema si le agregamos jamón? No, con jamón me gusta. Ok, ya agregamos otra proteína. Que tal vez llegue a decir, no, con jamón no, pero con queso sí. Entonces vamos buscando la manera de poder introducir más alimentos. ¿Qué pasa con la cuestión del autismo? Hay una hipersensibilidad a las texturas, a los sabores, que esto lo puede llevar a prohibir o limitarse él mismo algún alimento. Podríamos decir, ay, es que Pepe, otra vez utilizándolo de ejemplo, no come nada de chile, pero esto ni pica tanto. Sí, pero tiene una hipersensibilidad. Lo que tal vez a ti no te pica, a él le genera toda una revolución en su lengua. Por eso no es un alimento seguro. Por eso hay veces que los autistas tienen una lista muy restringida de alimentos y llegan a un punto de desnutrición en lugar de tener algún aumento radical de peso, que también puede pasar cuando el alimento seguro son galletas, cuando es pan, y de ahí no podemos sacar. Exacto. Que ya tal vez Pepe dice que su alimento seguro son las gomitas, y todo el día está comiendo gomitas. No hay día que se harte de las gomitas porque es su alimento seguro. Pero sabemos que eso a la larga le va a generar alguna complicación con glucosa. ¿Qué tenemos que hacer? Ok, vamos a comer gomitas, vamos a disminuir la cantidad. Vamos a variarlas, vamos viendo si hay alguna otra gomita que te guste que no sea tan calórica. Ahí sí, buscamos la cuestión de las calorías. ¿Por qué no se puede tratar a todos los pacientes con conteo de calorías y a otros que no? Porque depende mucho del contexto. Depende de lo que viva el paciente y depende también si es alguien que se puede valer por sí mismo, porque existe un espectro con el autismo. Es decir, personas que no requieren apoyo de alguien y personas que dependen de alguien. Entonces, cuando vemos estas situaciones, ahí sí podemos decir, vamos buscando otra opción, otras calorías, otro enfoque. Ok, entonces estoy entendiendo que en esta parte del espectro autista tiene mucho que ver la experiencia de esa persona, de cómo lo interpreta con cada alimento, si le gustó o no, si como dices, sintió que le cayó mal, si tuvo sensibilidad en los dientes, o sea, la experiencia como tal es lo que dicta, o sea, si fue buena o mala, si para él va a ser un alimento seguro o no. Te lo puedo poner como otro ejemplo, digamos que tal vez tú una vez vas a un concierto, sales del concierto y decimos, vamos a llegar a los tacos. Compramos esos tacos, los comemos, todo muy bien y al día siguiente tenemos una intoxicación. Llegas hasta el médico porque pues prácticamente nos generó todo un malestar y la siguiente vez que veas esos tacos puede ser que tu cerebro diga, eso me generó daño, lo vamos a evitar. Eso que te está pasando a ti en este caso es lo que le pasa al autismo pero potenciado por su hipersensibilidad. Es decir, tal vez en alguna ocasión comió un queso en específico, ese queso estaba tal vez echado a perder, no importa de qué presentación se lo muestres, no te lo va a comer. En su memoria está que ese tipo de productos no va a volver a entrar.
porque ya nos generó algún malestar. Esa es la situación con el autismo. Qué interesante y qué difícil también imagino que de repente puede llegar a ser, y lo importante también para los familiares, ¿no? o personas que convivan con personas que tengan autismo, porque luego siento que se da mucho esto de, ay, es bien payaso, no come, no sé, tostadas, Exacto. ¿no? Y también ahí, pues empiezas a afectar la autoestima de la persona, ¿no? Claro, claro. Esta cuestión del autismo, volvemos a lo mismo, está tomando un poquito de auge últimamente porque mucho tiempo hubo o una subestimación con el diagnóstico de autismo o a veces no estaba dentro del radar en algunos casos médicos. ¿Por qué? Porque podrían pasar por genios y era de, el niño es muy inteligente. No captamos que posiblemente tenía ahí algún rasgo de autismo, llega a la etapa adulta y Pepe, ¿cómo no te vas a comer el jitomate? Ya eres adulto, cómetelo, ¿por qué no te lo vas a comer? ¿Cómo que se lo vas a quitar a la hamburguesa? Empezamos a meter presión, pero tal vez ni él es consciente de su diagnóstico. Cuando ya una persona es consciente del diagnóstico, dice, mira, era por eso no lo comía, y es más fácil que él pueda decir, esto sí lo como, esto no lo como. Pero normalmente a la consulta no nos llegan sabiendo su diagnóstico. Y me gustaría preguntarte cómo podríamos hacer para saber, no sé, pues si identificas esto y esto, es que probablemente por ahí tengas algún rasgo, algún aspecto, obviamente en cuanto a la alimentación. Mira, hay mucha rigidez con el alimento en el autismo. Volvemos a lo mismo. Vamos a comer tal vez verduras. Las verduras no me gustan. Oye, pero si son cocidas, ¿sí te gustan? Si yo estoy así derecho y necio con que eso no, puede ser una señal de... Porque algo clásico del autismo es un pensamiento un poco más estricto, por así llamarlo. Si para mí 2 más 2 es 4, de ahí no me vas a sacar, aunque me digas que si le movemos acá, que le hacemos acá, no, es 4. No lo vamos a sacar. Cuadrado, se podría decir. Exacto. Entonces, ¿cuál es la tarea del nutriólogo en este caso? De sensibilizar al paciente en esa situación. Volvemos a lo mismo, tal vez me gusta comer huevo en las mañanas, pero solamente que sea huevo y nada más. Ok, vamos haciendo lo siguiente. De toda la semana, si tú quieres comer huevo, de lunes a domingo, vamos a trabajar eso, pero un día a la semana vamos a intentar agregándole una verdura, la que tú prefieras, la que más te guste. Yo creo que con nopal sí me gustaría. Ok, inténtalo con nopal. No, no me gustó. Ok, inténtalo con otra. Mira, con cebolla sí me gustó. Vamos entonces introduciéndolo en los alimentos seguros. Esto es algo lento y tardado. Cuando ya el paciente lleva buen rato trabajando su alimentación, puede ver en retrospectiva y decir, esto sí me gusta, pero antes no me gustaba. Esto también ya lo puedo tolerar, antes ni de chiste te lo probaba. Entonces, es una cuestión de ayudar al paciente, porque eso es algo muy común que cree el nutriólogo a veces, que es quien tiene que decir qué se hace y que el paciente lo haga. Nosotros estamos para ayudar y guiar. Si el paciente no quiere cambiar, es decisión de él y tenemos que respetar. Claro. Pero si podemos ayudarlo a variar sus alimentos, a tener también esta cuestión de mayor comodidad, en el sentido de, es que en mi familia todo el mundo me dice, ¿cómo es que no vas a comer pescado si todo el mundo comemos pescado? Sí, es él. Y si él no quiere comer pescado, no se tiene que obligar. Hay tanta variedad de alimentos como para obligar a alguien a comer lo que todos los demás comen. Entonces, las consultas de psiconutrición o de este enfoque de psiconutrición siempre tienen muchos tintes de consulta psicológica. No estamos indagando tanto en, oye, pero ¿qué tanto qué tanto gastaste de calorías durante tu ejercicio? ¿Cómo te sentís? Es más que nada, ¿cómo va tu alimentación? ¿Cómo te hizo sentir esto? ¿Qué emoción ubicas o sientes respecto a comer esto? ¿O cómo te sientes en un proceso social donde la gente está comiendo? Hay que indagar más allá de si come o no come, sino el por qué come lo que come. Que de hecho escuché que todo este tema de la alimentación también era algo psicosocial justo, ¿no? Porque no nada más comemos, pues ahora sí que para alimentarnos, sino también ya involucra mucho más cosas en tu día a día, rituales, convivencias, cumpleaños, ¿no? O sea, y siento que todo este tipo de cosas se pueden llegar a ver afectadas cuando estás en algo así tan restrictivo, ¿no? Exacto. O si es tu objetivo, pues bueno, te enfocas y todo, pero
sí verlo como una experiencia y algo más allá de nada más voy a introducir alimento a mi boca y hasta ahí llega, ¿no? El hecho de introducir alimento y hasta ahí, eso es prácticamente comer. El hecho de entender por qué comes lo que comes, por qué implica mucho un proceso social, el qué estoy comiendo, es un proceso de alimentación. En este caso, ya es cuando cambia el término. Alimentación es todo lo que engloba desde el principio de dónde salió este alimento, cómo llegó, de qué manera lo voy a preparar, por qué lo preparo como lo preparo. Ejemplo, toda esta cuestión psicosocial siempre desemboca en una cuestión de alimento. ¿Por qué nos interesa tanto que ya llegaron estas fechas donde decimos ya vienen las posadas, ya viene el pan de Año Nuevo, muerto. ya el pan de muerto ya casi está? Entonces, ¿qué decimos? Pues es que me gustan esas fechas porque como. Pero no solamente es comer por comer. Comemos porque están los amigos, porque está la familia. Estás conviviendo. Exacto. Una de las frases que seguido repito en la consulta es: no importa el objetivo de la dieta, si es para subir, bajar de peso, para generar más músculo, para controlar alguna situación de diabetes, no importa el objetivo de la dieta, no debe de frenar ningún proceso psicosocial. ¿Qué va a ser mi cumpleaños? ¿Qué pastel me compro? ¿El que a ti te guste? ¿Qué va a ser Navidad? ¿Cómo hago el pozole fit? No lo hagas, cómete uno normal. Sí. En este caso es cuestión... De champiñones con garbanzos. Por favor, no. Vamos ahora sí ayudando al paciente a que entienda que si come eso que le gusta en un proceso social, no pasa nada. No diario estamos en un proceso social. Entonces, pues bueno, este proceso social está tan presente que decimos, vamos a ir a una boda, ¿qué va a haber? Comida. ¿Qué fue el bautizo? ¿Qué va a haber? Comida. En el cumpleaños, comida. Siempre va a estar ahí presente el alimento. ¿Qué es mejor? Decir, ay no, es que yo estoy a dieta, no voy a comer, me voy a limitar. O decir, eso es un proceso que no diario está, voy a disfrutarlo, porque voy a mermar esta experiencia cuando mañana regreso a la oficina a trabajar, ni modo. De nuevo, como comentaban, ¿no? Cantidad y frecuencia. Y obviamente en casos muy específicos, en los que, como dices, si tienes diabetes o si vas a competir, ¿no? Si eres un fisicoculturista, pues obviamente casos muy específicos, pero digamos para personas normales o que no tienen ninguna condición, pues no es mayor problema. Oye, Fernando, ¿y hay alguna ocasión o situación en la que además se tiene que ir acompañado de algún fármaco? Hablando de este tema, por ejemplo, del autismo, del TDA, no sé, en algún otro espectro. Mira, en una cuestión de un déficit de atención, volvemos a lo mismo. La química cerebral no es la misma que una persona neurotípica. Ahí sí hay fármacos, como la cuestión de algunos recaptadores de ciertas hormonas, por ejemplo, atomoxetina, que es uno de los más actuales o comunes, que ayudan a mejorar la concentración. Más allá de el medicamento me va a ayudar a no comer tanto. El medicamento también nos va a ayudar a que tengamos menos episodios depresivos, menos episodios ansiosos. Nos puede ayudar a que todo esto que desemboca en el alimento, que puede ser justamente de un factor emocional, se pueda ver corregido. En el autismo, pues bueno, no hay algún medicamento para el autismo, no hay algo que digamos, esto lo quita, lo controla o lo llega a atenuar. Pero las personas con autismo suelen tener irregularidades con el ciclo de sueño. Sí hay algunos fármacos que pueden inducir a que el paciente pueda dormir mejor. Dentro de los pilares importantes para la modificación corporal está la alimentación, el descanso y por último la actividad física. De nada nos sirve ir al gimnasio, hacer 1000 horas de ejercicio, si al final el paciente no durmió bien, no pudo tener esta reparación muscular, al día siguiente va a estar fatigado, va a tener mayor elevación de grelina, que es una hormona que nos induce a comer un poquito más, menor captación de leptina, que es la que nos genera la saciedad, y esto puede llevar a que la persona con autismo empiece a tener ciertos cambios que lo pueden desregular, es decir, ya está más irritable, no sabe por qué, pero es tal vez porque no durmió, porque se siente fatigado, porque no ha comido bien, porque ya tiene tal vez un mundo de situaciones con qué abordar. Oye, ahorita que mencionas ese tema de la grelina y de la leptina, ¿puede ser también que tenga problemas de alimentación por algún desbalance de estas hormonas? Es muy común. En este caso, ¿qué pasa con la cuestión de una resistencia a la insulina?
Vamos con un ejemplo rápido, que es también algo muy común en la población. Prácticamente el cuerpo empieza a buscar glucosa, llega la glucosa al torrente sanguíneo, la leptina no embona con su receptor, no se puede prácticamente sensibilizar en el cuerpo y por lo tanto el cerebro dice, oye, no me llegó glucosa, voy a generar más apetito para que tengamos esta cuestión de glucosa en sangre y que por fin la pueda utilizar como combustible. Pero pues la glucosa sigue presente, no se embona la insulina, no entra el nutrimento, la glucosa tal cual a la célula y no se aprovecha. Esto le llamamos resistencia a la insulina, no se detecta esta hormona como tal. Lo mismo pasa con la leptina. Ejemplo, ya estoy comiendo, llevo más de 30 minutos, el periodo de captación de la leptina va de los 20 a los 30 minutos después de haber iniciado el consumo de alimentos, llevo más de 30 minutos, ya me estoy llenando, pero lo que estoy comiendo está muy bueno, vamos a continuar comiendo. Y comemos. Ok, se generó en una ocasión, pero al día siguiente también, y al día siguiente también, y al siguiente también. ¿Qué va a pasar? La leptina llega, pero el receptor, pues por más que capte la leptina, como no le hacemos caso, pues nunca me lleno. Como y no me lleno. Justamente por esa situación. Esa es una resistencia a la leptina que normalmente cuando la leptina no se llega a sensibilizar, la grelina se concentra más, generando más y más apetito. Y esto es algo muy común en la cuestión de las neurodivergencias. Y de hecho justo nos comentaban hace poco en un episodio que justo, por ejemplo, el tema de la obesidad podía ser un problema hormonal, ya no por el tema de la insulina o algo, sino por algo así, o sea, de que comes y no te llenas y estás consumiendo más calorías, como lo mencionábamos hace rato, pero es un problema hormonal entonces. Sí, es una cuestión neuroendocrina, es decir, justamente cómo las hormonas que regulan ciertos procesos a nivel cerebral se ven afectadas. Estas cuestiones pueden verse afectadas desde la misma crianza. Ejemplo, es que todos en la familia siempre comemos hasta llenarnos. Y comemos y después de mucho rato ya es cuando nos llenamos, ya siento el estómago hasta acá, pero pues es que es lo que en la familia hacemos. Es normal. Exacto. En la familia todos comemos muy rápido. Claro, la leptina tarda 20 minutos en empezarse a sensibilizar. Si yo en menos de 20 minutos ya me acabé el triple de lo que necesito, claro que el estómago lo va a captar, pero ya cuando llegue esa señal de saciedad, ay, ¿para qué comí tanto? Entonces, viene mucho desde la cuestión de los hábitos familiares, de la cuestión también inclusive social. Hay muchos pacientes que me llegan a decir, en la oficina tenemos 5 minutos para comer y si no te acabas el plato, pues ya no pudiste comer. Entonces, ese tipo de tendencias llevan a que tengamos este descontrol con leptina, con grelina, que también se pueden ver afectadas por el ciclo de sueño. Hay gente que dice, yo prefiero desvelarme. Pues sí, pero eso va a generar este tipo de irregularidades y nos va a llevar a mayor consumo de alimento y al día siguiente nos frustramos porque decimos, por más que como no me lleno. Claro, estamos prácticamente alterando la química de nuestro cerebro y por más que comemos, si no trabajamos esta cuestión de la señalización de leptina, nunca nos vamos a llenar. ¿Puede llegar a ser un problema genético, digamos que ya nací con esta deficiencia o resistencia a la leptina o a la grelina, o también lo puedo desarrollar por malos hábitos? En específico es por malos hábitos. Ok, no es que ya nací con... Hay ciertas condiciones donde sí se puede generar este tipo de situación, pero son esporádicas, son muy, muy poco frecuentes. Es muy extraño. Exacto, es más frecuente que por hábitos lleguemos a tener esta situación. Lo veo mucho con mis pacientes que son médicos. Estoy en el internado, o como ahorita en 5 minutos, o no comí en todo el día. Entonces también el cuerpo dice, bueno, aprende a aspirar la comida, no la disfrutes, no la llegues a masticar bien, solamente consume el alimento y sigue con tu día a día. ¿Qué le estamos dando de señal al cerebro? Esto es un proceso cualquiera, no es algo que se deba de trabajar. Come porque debes de comer y hasta ahí. Y ya cuando decimos, fíjate que nunca disfruto lo que como porque tengo que comer, no porque esté percibiendo tal vez el apetito, no estoy percibiendo tal vez la saciedad, y esto nos lleva a que cuando ya tengamos un peso más elevado, queremos hacer un plan de alimentación y como nunca estuvo dentro del radar, ya dejé la dieta porque me quedaba con hambre, ya dejé esto porque pues prácticamente no me llegaba a llenar. Claro, hay que trabajar la leptina
y se trabaja con frutas y verduras, se trabaja también con la cuestión de actividad física, se trabaja con la regulación del ciclo de sueño, se trabaja con la hidratación. No son solamente calorías, es todo el compuesto de la alimentación. Buenos hábitos, ¿no? Qué interesante esto que mencionas, o sea, las frutas, las verduras, el ejercicio, tomar agua, que son cosas que hemos escuchado N cantidad de veces, pero me gusta que lo estés abordando aquí desde el tema de la nutrición, hablando específicamente de la leptina. Entonces, son esas cosas son las que nos pueden ayudar a regular el nivel o la captación, ¿qué sería? En este caso sería la captación, porque Ok. normalmente sí podemos producir leptina, pero no la estamos captando como debería de ser. Actualmente hay pues mucho uso de fármacos como algunos que no sé si se pueden decir para la pérdida de peso, como el famoso Ozempic. Sí, de hecho, acabamos de grabar hace poco uno de Ozempic. Perfecto. ¿Qué llega Sí. a pasar? Como en algunas ocasiones personas sin alguna prescripción médica o nutricia empezaba a utilizar este tipo de fármacos, ¿qué inducen estos fármacos? Menor producción de grelina y mayor captación de leptina. Por eso induce que el paciente coma un poquito menos en esta cuestión. Pero hablamos de hormonas, no se trata de algo que se pueda trabajar tan sencillamente. Sí, no es una aspirina que te puedes tomar así como si nada. Exacto. ¿Qué ha llegado a pasar? Casos de pacientes que al aplicarse dosis que no son las adecuadas, llegan a perder el apetito, no consumen nada y los induce a situaciones más complejas, donde ya el paciente sí perdió peso por el medicamento, perdió peso en grasa, pero también en músculo, donde ya el paciente empieza a tener una resistencia a la insulina por esta pérdida de peso. Entonces, la leptina siempre está, depende mucho qué tanto la lleguemos a captar. Ok, y también ahorita que mencionabas esto de que alrededor de 20 minutos, media hora es cuando ya, digamos, nos sentimos saciados, que también por eso es muy importante masticar bien y tomarnos nuestro tiempo. Yo había escuchado que era para que los alimentos pues llegaran así como que más triturados y el cuerpo los pudiera asimilar, pero también es para que podamos tener ya esta captación de leptina y decir, ok, ya estoy satisfecho. Te lo pongo como un ejemplo rápido. Imagínate que tú te acabas de preparar tu comida, ya tienes tu plato servido, ya estás a punto de sentarte a comer, ya agarras tal vez algo de alimento, vas a la mitad del plato, todavía tienes capacidad para acabarte todo lo que llegaste a cocinar y en eso te entra una llamada. Es una llamada urgente, tienes que atender esa llamada y te va a llevar 15, 20 minutos. Terminas la llamada, ves el plato y dices, ya no se me antoja. ¿Por qué? Porque le dimos tiempo a la leptina de poder llegar. Si nosotros no hubiéramos tenido este freno, pues prácticamente cuando empezamos a comer, el cuerpo empezó a generar esta señalización donde dice, ahí va ya generándose la saciedad, dame un poquito de tiempo para poder llegar. Desde que te vas saboreando el plato se empieza a segregar. Exacto. Desde ahí empezamos con la salivación, empezamos con la producción de ciertas enzimas para la degradación del alimento. Entonces, yo estoy ya a punto de sentarme a comer, empiezo a comer, pasan 20 minutos, la señal llegó a su sitio, ya me llené. Pero tal vez estoy comiendo, me freno porque, por ejemplo, personas que trabajan en alguna cuestión de alguna tienda de abarrotes, están mordiendo el taco cuando ya llegó un cliente. Quiero. Exacto, ya vuelven otra vez con el taco cuando ya llegó otro y a veces decimos, ya la comida está fría, ya no se me antoja. No, es porque tu cuerpo ya captó leptina, tal vez con un aporte muchísimo menor de lo que necesitabas de alimento, pero la leptina llegó a su sitio. Entonces, es como les digo a los pacientes, es como una especie de el cuento de la tortuga y el conejo, donde si como muy rápido, pues prácticamente voy a llegar a esta situación donde comí más de lo que debería. Pero si me voy muy lento, no voy a comer lo que el cuerpo necesita. Tenemos que estar en un punto medio, ni jugar a las carreras con el alimento, ni tampoco quedarnos ahí todo el tiempo. Hay gente que me llega a decir, es que en la casa siempre se burlan de mí porque yo me acabo la comida una hora después. Todo el mundo ya terminó y yo sigo comiendo. Bien, ¿qué va a pasar? Hay personas que al momento de tener este tiempo de comida tan prolongado, pues dejan de sentir la saciedad por esta cuestión de que el cuerpo dijo, oye, ya nos llenamos, pero sigues comiendo, ya párale. No le estás parando, yo voy a dejar de sensibilizar la leptina. O puede ser que el paciente diga, ya van 45 minutos, ya voy a la mitad del plato, ya no quiero. Y terminó con un aporte inconcluso de nutrimentos. Es muy variado esta situación. Ok, o sea, también irte hasta el otro extremo de estar una hora comiendo tampoco es tan bueno, entonces. Exacto. Okay. Todo lo que es alimentación
siempre es un balance, ni mucho ni poco. Muchas calorías, aumento de peso en grasa. Pocas calorías, desnutrición. Como muy rápido, prácticamente voy a consumir más de lo que necesito. Como muy lento, no voy a consumir lo que necesito. Todo en la alimentación son puntos medios. Y por eso es importante acudir a un profesional y no estar viendo recetas de influencers y TikToks. Y ¿te ha tocado algún caso que digas, oye, es que yo estaba siguiendo mi alimentación por esto y por lo otro y que tenga algún problema ya medio grave? Sí, muchas veces nos ha tocado casos donde el paciente, siguiendo una dieta que ya sea alguien le prescribió, que a veces me llegan a decir, es que yo fui con un doctor y el doctor me prescribió la dieta. O el entrenador del gimnasio, ¿no? Zapatero sus zapatos. Sí. Ahora sí que los nutriólogos estudiamos todos unos años de carreras para poder prácticamente entender desde dónde se cosecha el alimento y qué efectos tiene en el cuerpo, así como el médico estudia la cuestión del medicamento. No hay un médico 100% capacitado para dar un plan de alimentación a menos de que haya estudiado nutrición. Entonces, ¿qué llega a pasar? Es que mi médico me prohibió las harinas, me dijo que comiera así, que comiera de tal manera. Resulta que ese paciente empieza a perder peso por una dieta restrictiva. El mayor peso que perdió fue en masa muscular. Empezó a tener una resistencia a la insulina porque pues prácticamente menos músculo es igual a menos receptores de insulina. Empieza a tener ya un acercamiento a una prediabetes o una diabetes como tal. Y esto se puede después derivar a un hígado graso. Ya con una diabetes descontrolada podríamos empezar a afectar los riñones, empezaríamos también a afectar tal vez el corazón. Empezamos a tener prácticamente un efecto de bola de nieve donde el paciente... Y adverso. Sí, donde el paciente confiado, creyendo que acudió con una persona específica para esa situación, sale todo contraproducente. Oye, me llamó mucho la atención esto que comentaste en el caso de que, por ejemplo, me quitaron las harinas, pero tuve una deficiencia nutricional y terminé con resistencia a la insulina. Pues no es lo que, bueno, uno lógicamente y lo que ha escuchado ahí, pues me quito los cereales, los carbohidratos y pues ya no tengo problemas con la resistencia a la insulina. ¿Qué pasa en el cuerpo? Nuestro combustible principal son los carbohidratos. Yo sé que mucha gente va a entrar en pánico al escuchar esto. Sí, ahorita están súper... La carbofobia Sí. a tope. ¿Qué pasa? Nuestro cuerpo, por cuestión fisiológica, trabaja a partir de los carbohidratos, es decir, de la glucosa, de algunos otros compuestos más complejos, pero es su combustible principal. Volvemos otra vez a los puntos medios. Si yo consumo muchos carbohidratos, que eso se va a traducir a mucha glucosa en sangre, el cuerpo va a decir, oye, yo no necesito tanto combustible, pero gracias por haberme mandado mucha energía, lo voy a Pero aquí conformar no se como grasa. desperdicia nada. Exacto, si aquí nada se tira, se va a guardar y se va a quedar como grasa. Y empiezan a crecer los depósitos de grasa. Pero, ¿qué pasa si nosotros quitamos los carbohidratos? Va el cuerpo a decir, oye, yo necesito combustible. ¿Qué pasó? No me llega. Creemos siempre que el cuerpo va a utilizar la grasa. La grasa se va a utilizar en situaciones específicas como algún proceso infeccioso, como en alguna cuestión ya de restricción calórica bien distribuida. Cuando tenemos algunas situaciones muy puntuales es cuando la grasa se llega a utilizar. Pero en estos casos, donde a veces escuchamos del famoso ayuno intermitente, que aparte lo combinamos con una especie de dieta keto, donde quitamos carbohidratos, el cuerpo no tiene su combustible. Lo obligamos a trabajar con otro tipo de combustible, pero para que pueda funcionar, va a degradar la fibra muscular hasta que nosotros tengamos un aporte óptimo de carbohidratos. Entonces, estoy tal vez limitándome, no tortilla, no arroz, no pasta, no cualquier otro compuesto que tenga carbohidratos. ¿Qué va a pasar? El cuerpo va a decir, no te preocupes, yo saco la chamba, vamos a quitar esta cuestión de masa muscular, vamos a generar esta energía a partir del músculo, la grasa ahí se queda, no te preocupes, no la vamos a tocar, pero tal vez el cuerpo necesitaba 200 calorías, pero el cuerpo como prevención generó 500. Va a utilizar esas 200, ¿qué pasa con el sobrante? No lo va a convertir otra vez en músculo, lo va a convertir en grasa. Y es ahí cuando estamos perdiendo receptores de insulina, estamos acercándonos a concentraciones elevadas de glucosa, estamos perdiendo musculatura que da firmeza, que da movilidad, que ayuda a la prevención de muchas cosas, pero estamos alimentando el tejido graso. Crece, crece y crece, y como bien lo dijiste, las reservas de grasa están justamente en el tejido subcutáneo, que es la que está debajo de la piel, pero también está en la cuestión hepática.
Cuando el hígado no puede procesar con todo esto, se empieza a hacer un hígado graso. Y eso, con el tiempo, llega a complicaciones peores. Wow, qué interesante. Es lo que alguna vez escuché que es la obesidad sarcopénica. Uh-huh. O sea, pierdes músculo, pero la grasa sigue estando ahí o hasta acumulas más grasa. Exacto, que es un proceso de sarcopenia. Cuando nosotros llegamos ya a una etapa de cerca de 55 años en adelante, la cuestión muscular se empieza a convertir en este tejido graso. Esta cuestión de obesidad sarcopénica puede empezar de forma muy temprana o prematura si nosotros tenemos una alimentación con una restricción severa en hidratos de carbono, si tenemos, aparte de esta cuestión de la restricción, un gasto calórico muy elevado, tal vez estoy haciendo muchísimo ejercicio, estoy tal vez corriendo 1000 horas para poder quemar más grasa, la grasa está intacta. Si no hay carbohidratos, perdón, si no hay este tipo de compuestos, prácticamente la grasa se va a quedar ahí y el músculo se degrada, se degrada y se degrada. He tenido pacientes que me dicen, llevo 3 años en el gimnasio, hago prácticamente mi ejercicio en ayunas y nunca he tenido modificaciones con el cuerpo. Al contrario, voy subiendo de peso y lo estoy notando como grasa. Sí, porque estamos yendo en contra de la masa muscular. Para el cuerpo, su tesoro va a ser la grasa, pero debemos entender que el mejor tesoro que puede tener el cuerpo es la musculatura. Por eso, desde etapas tempranas, hay que empezar a hacer actividad física. Eso conserva y mejora la masa muscular. Hay que tener una buena alimentación. E inclusive, últimamente también está muy de moda, personas de la tercera edad haciendo ejercicio de gimnasio. ¿Por qué? Si nosotros empezamos a trabajar la musculatura a los 50, 60 años, vamos a ganar movilidad para los 70 o 80 años. Sí, tener más independencia, ¿no? Tus articulaciones, o sea, hay beneficios por todos lados. A mí también me da mucho gusto cuando ya empiezo a ver más esta tendencia o esta moda de personas de la tercera edad haciendo ejercicio. Pues, Fernando, qué interesante. Muchísimas gracias de nuevo por haber aceptado la invitación. Ya para ir terminando, me gustaría preguntarte, ¿cómo crees que podemos vivir mejor? En primera, para vivir mejor hay que ocuparse de uno mismo. No hay que opinar de cuerpos ajenos. Nadie sabe por lo que uno está pasando como para opinar de su cuerpo. Cada quien tiene un mundo en su cabeza y ese mundo depende de lo que uno pueda percibir con lo que hace, con lo que come, con cualquier cosa de su salud. Entonces, enfócate en tu salud, no en las de los demás. Muy bien. ¿Dónde te pueden encontrar, Fernando, tus redes sociales por si te quieren contactar? Fíjate que redes sociales de momento no tengo, Ok. pero podría pasar el número de consultorio. Sí. Me pueden contactar al número 33 21 75 50 08. Lo repito una vez más, 33 21 75 50 08. Con gusto podemos agendar una cita y estoy para ayudarlos. ¿Haces citas también vía Zoom? Sí, Súper justamente de forma virtual. Virtual. Para los pacientes que están aquí presenciales en Guadalajara, también los puedo llegar a atender. Perfecto, pues de nuevo muchísimas gracias, Fernando. Gracias a ustedes. Amigos, gracias por ver o escuchar este episodio y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente. Gracias.